Hola, compañeros docentes, directivos docentes. Hoy trabajaremos la evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento al proceso del aprendizaje. El objetivo de esta sesión de trabajo es orientar prácticas pedagógicas fundamentadas en la evaluación como un proceso formativo, flexible y acorde con la metodología remota, en alternancia o presencial. Como objetivos específicos tenemos reconocer el carácter pedagógico de la evaluación formativa, considerar los diferentes componentes del proceso de evaluación con el fin de que sean realizables, pertinentes y acorde con la contingencia actual, analizar los contextos educativos para definir de qué manera se implementará la evaluación formativa pensada en el proceso de los estudiantes. ¿Cómo avanzamos? Desde el programa Todos Aprender se ha abordado en cada ciclo del 2020 en evaluación de tal manera. En el ciclo 1 se hizo una breve reseña de la evaluación en Colombia y se resaltó la importancia de la evaluación en el aula como un proceso de mejora continua. En el ciclo 2 se abordaron los criterios para evaluar desde el enfoque por competencia y en este ciclo 3 se aborda la evaluación como estrategia para fortalecer y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje. La evaluación en tiempos de pandemia. Teniendo en cuenta lo trabajado durante varios años por el programa Todos Aprender en cuanto a evaluación y considerando el momento actual, se proponen priorizar la evaluación formativa y auténtica, tomando como principales actores a los estudiantes, quien mediante procesos de autoevaluación reflexionarán acerca de su proceso de aprendizaje. Los docentes evaluarán teniendo en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello es necesario considerar los siguientes aspectos, fundamentados en flexibilizar y motivar, teniendo en cuenta los siguientes aspectos que hacen que la educación en tiempos de pandemia sean diferentes a como la veníamos desarrollando, y esto es costo emocional que deben afrontar las familias por las dificultades que se presentan, entre ellas las económicas, para los niños y niñas, porque esta nueva forma de crecer en casa crea vacíos en cuanto a relacionarse con sus pares, costo emocional para los maestros, porque deben idear estrategias con las que logren captar la atención de sus estudiantes en la distancia y sortear las dificultades de conectividad y comunicación. Otros aspectos a considerar son el uso de herramientas, atendiendo a las necesidades de los hogares, aprendizaje independiente. Los niños se ven obligados a aprender de acuerdo con las dinámicas de sus hogares y en ocasiones presentan una alta frustración porque no son atendidos y acompañados en la realización de las actividades académicas. Equidad, porque el territorio nacional es multicultural y no se pueden estandarizar a los niños y a las niñas. Y expectativa, porque la comunidad educativa tuvo que cambiar los imaginarios de escuela y considerarlos desde lo remoto. Esto significó un reto que solo a futuro mostrará sus verdaderas consecuencias. Objetivos integradores, porque ya se hace necesario integrar las ideas del conocimiento para resignificar los verdaderos aprendizajes, que son aquellos que se dan en casa, mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana. Visto esto, podemos analizar que la evaluación como proceso permite tener una visión de la integralidad del ser y a partir de allí desarrollar acciones acordes a sus necesidades. Organizar planes y programas en los establecimientos educativos teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes para avanzar en el desarrollo de los aprendizajes, flexibilizando el currículo. Ser sistémica, porque parte de los objetivos, metas y aprendizajes para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, los propósitos de la evaluación son revisar el estado de los aprendizajes de los estudiantes para identificar debilidades y fortalezas, proponer metodologías de seguimiento y fortalecimiento a partir de los hallazgos, establecer criterios para la construcción de planes de apoyo, seguimiento y mejoramiento y por último retroalimentar. Veamos las fases de la evaluación, que están determinadas secuencialmente de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los estudiantes son el centro de dicho proceso, presentando 6 fases
las cuales abordaremos una por una. La fase 1, definición de objetivos de aprendizaje. Es el comportamiento esperado después de la implementación de una serie de estrategias pedagógicas desde la planeación docente. Los objetivos buscan desarrollar habilidades y actitudes de los estudiantes, la adquisición de información, desarrollo de nuevos conceptos, cambios de hábitos, puntos de vista, actitudes relacionadas con los valores. La fase 2, establecer criterios. Recordemos que hemos asumido los criterios como las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante, que responden a las preguntas: ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? ¿Para qué? Para que sean puntos de referencia y den claridad en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia. ¿Qué requieren? Establecer qué evidencias de aprendizaje puedo valorar. La fase 3, definición y construcción de instrumentos. Es importante tener en cuenta los instrumentos para evaluar, porque se deben escoger de acuerdo a lo que se pretende evaluar. Si son para observación, se tendrán en cuenta registros diarios y entrevistas. Si son para el desempeño, se tendrán en cuenta cuestionarios, cuadernos, guías. Si lo que se pretende es analizar desempeño, se trabajarán sobre portafolios, rúbricas y resolución de problemas. Fase 4. Estrategias pedagógicas. Están determinadas por las características de los estudiantes, presaberes de los estudiantes, contenidos que se van a abordar, procesos de los estudiantes, efectividad, intencionalidad. La fase 5, recolección de evidencias para evaluar. De acuerdo con Tobón, las evidencias de aprendizaje son pruebas concretas y tangibles que permiten evaluar los criterios. Estas los podemos clasificar en evidencias de conocimiento, de actuación o producto, de lo que trasciende lo tangible a lo no observable. Y por último, la fase número 6, que es la toma de decisiones, que se debe fundamentar en el análisis del docente, de lo que aprendió el estudiante, qué le falta por aprender y qué es fundamental que aprenda el estudiante. Este análisis debe tener en cuenta como seguimiento la realimentación y como fortalecimiento la flexibilidad curricular. Para clasificar los principios de seguimiento y fortalecimiento de los aprendizajes, se tuvo en cuenta el documento número 25 y el documento número 11 del Ministerio de Educación Nacional, que hacen énfasis en hacer seguimiento al proceso de adquisición de conocimiento, porque el proceso formativo facilita la organización del cronograma de actividades y permite planear las didácticas a utilizar, evidencia qué aspectos se deben fortalecer a través de la realimentación y reformulación de temáticas que conduzcan a la adquisición de las competencias que se esperan alcanzar, considerando las variables en las cuales se están desarrollando los estudiantes, tales como el contexto familiar, el contexto geográfico, recursos tecnológicos de los que disponen, entre otros. Docente, recuerde que la evaluación nos permite como docentes tener claridad acerca del avance en el proceso de los estudiantes. Asimismo, regula el ejercicio docente porque al identificar cómo se da el avance en el proceso de aprendizaje, se establecen nuevas formas didácticas en la enseñanza. Permite decidir el método y las herramientas que empleará para orientar a los niños y a las niñas. Profes, es tan importante que la correcta evaluación determina la pertinencia entre lo que se enseña y el proceso de educación. Posibilita que los estudiantes y maestros logren reflexionar acerca de lo que se puede fortalecer y lo que ya quedó consolidado, estableciendo procesos de mejora continua y valorando cada día los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Las estrategias de fortalecimiento y seguimiento del aprendizaje permiten comprender el interés de los estudiantes, reducir las actividades y optimizar el tiempo de las mismas, actividades diferenciadas y variadas, fomentar actividades conjuntas de crear y construir, actividades compartidas como lectura, construcción y experimentos, aprovechar los espacios y actividades para el aprendizaje. Mantener interacciones a través de sesiones sincrónicas ayuda a recoger evidencias y hacer retroalimentaciones. Mantener un horario establecido, asignar periodos de estudio donde la disponibilidad del docente es indispensable.
compartir experiencias de los estudiantes con su grupo, permitir la retroalimentación de los estudiantes de lo que funciona o hay que mejorar, acompañar mediante mensajes, llamadas, optimizar los recursos e instrumentos de evaluación. Para establecer las estrategias del fortalecimiento y seguimiento al aprendizaje, es necesario propiciar un diálogo entre los docentes y los padres de familia, con el fin de determinar qué estrategias son las que más se acomodan a la situación real del estudiante. Por ello es importante retroalimentar las evidencias del trabajo de los estudiantes. Se convierte en la forma más viable de acompañar en el avance y proceso educativo. Establecer ese vínculo crea un hábito similar al que se tenía en la presencialidad en el aula y permite monitorear los diversos aprendizajes que se tejen en la cotidianidad del contexto familiar, que el estudiante no realiza las tareas en los tiempos establecidos. No necesariamente es sinónimo de que él no está aprendiendo. Muchas veces no tienen las condiciones necesarias para ejecutar las labores académicas, pero sin embargo están construyendo procesos de pensamiento encaminados en otras áreas que le pueden resultar más interesantes. Por ello, la evaluación no se puede convertir en una alternativa que profundice las brechas educativas. Debe ser una posibilidad de avance construida en colectivo entre la familia y la escuela. Hay que tener claridad acerca de los aprendizajes fundamentales que se esperan alcanzar. Así se puede evaluar desde el producto que generen los estudiantes, partiendo desde los intereses de lo que sea significativo para ellos en su realidad inmediata. Para finalizar, analicemos la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se podrían implementar para poner en práctica la evaluación enfocada en los procesos de aprendizaje y no en la calificación? Maestros, no se trata de asignar notas o de calificar un trabajo o evaluación escrita. Se trata de mejorar y acompañar un proceso. Compañeros docentes, directivos docentes, muchas gracias.